Ejemplo MMAT 2.2. Calcule las fuerzas normales en las barras de la armadura realizando el análisis por el método de las secciones y de nodos. Y elabore el diagrama de fuerzas normales DFN. Bien, se trata de una armadura que tiene esta forma triangular. Tiene un peralte, una flecha en el centro de 1.75 metros, un claro de 12 metros y está dividido en 6 porciones o en 6 partes de 2 metros cada una, es decir, vale 2 metros y tiene cargas en los nudos superiores, tiene la carga P cuyo valor son de 600 kilos. Vamos a trabajar en metros y kilogramos porque no en todos lugares vamos a indicar la unidad. Entonces ya sabemos que si es longitud es metros y si es carga son kilos. Bien, empezamos pues resolviendo la armadura calculando las reacciones que tienen sus dos apoyos. Como solamente tiene fuerzas verticales, solamente vamos a tener la reacción vertical en el apoyo A y en el apoyo G. La armadura es totalmente simétrica, sería tan simple como dividir la carga, es simétrica en geometría y en carga, entonces podríamos dividir la carga total entre dos, pero vamos a hacer suma de momento respecto a para que sea algo más didáctico. Entonces sacamos suma de momento respecto al punto A, tomando como criterio de signo si es horario el momento sería positivo, si es antihorario sería negativo. Bien, y empezamos. Esta carga de 600 tiene un brazo de palanca de 2 con respecto al punto A. Recuerden que la distancia debe ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza y al punto, y del punto a esa línea de acción la distancia debe ser perpendicular. Como se trata del momento con respecto a, esta distancia vale 2. Entonces sería 600 por 2, como es sentido horario alrededor de A, entonces sería positivo. Luego, este 600 también tiene momento respecto al punto A, pero ahora su brazo es 4 metros. Entonces sería 600 por 4 y también sería positivo. Luego, este otro 600 será 600 por 6 y también sería positivo. Luego, 600 por 8 hasta acá, también sería positivo. Y finalmente 600 por 10 hasta acá y sería también positivo. Luego la reacción en G, que es hacia arriba, estamos proponiendo hacia arriba, su brazo serían 12 metros, es decir, toda la longitud de la armadura, todo el claro de la armadura, y con respecto al punto A, como es ascendente, giraría en sentido antihorario. Por lo tanto, sería menos 12 veces RG. Menos 12 veces RG igual a 0. De aquí simplemente despejamos RG y nos da que es 1500. Por suma de fuerzas en Y, que debe ser 0, calculamos RA. Entonces sería el valor de RG, que es de 1500, más RA, que no conocemos, menos las cargas, que todas son igualitas, si son 1, 2, 3, 4, son 5 cargas de 600 kilos, debe ser igual a 0. Despejando RA nos sale 1500. Precisamente lo que comentábamos, por ser simétrica en geometría y en carga, estos dos valores son iguales, que equivale a decir toda la carga entre dos. Muy bien, entonces ya tenemos las reacciones. Y ahora vamos a empezar a calcular las fuerzas internas en todas las barras. Eso se puede ir haciendo por los nudos, haciendo diagramas de cuerpo libre de nudos en particular, o también, o combinando, hacer secciones. Por ejemplo aquí, si hacemos un corte entre CD, CJ e IJ en este lugar y aislamos esta zona de acá, del lado izquierdo, las fuerzas que estamos cortando de barra serían la de la barra CD, la de la barra CJ y la de la barra IJ. Y podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de esta zona y calcular estas fuerzas de las barras que estamos cortando, porque al ser el corte y hacer su diagrama de cuerpo libre, esas fuerzas quedan como fuerzas externas al corte, aunque son fuerzas internas en la armadura. Para efectos de analizar el bloque o la sección cortada, serían fuerzas externas. Eso lo tenemos aquí en este dibujo. Entonces, hago un corte, por ejemplo aquí, cortando CD, cortando CJ y cortando IJ.
las fuerzas internas de la barra CD, la fuerza interna de la barra CJ y la fuerza interna de la barra IJ quedan al hacer mi corte como unas fuerzas internas. Y todo el resto lo manejamos como un solo bloque. De hecho, por eso está aquí achurado, para dar la idea que es un solo bloque. Y ponemos su reacción. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre de esta fracción de la armadura. Y entonces mis incógnitas serían NCD, NCJ y NIJ. También, bueno, por conveniencia metodológica, eh, tengo particular y yo se lo sugiero, hay que indicar siempre las barras, las fuerzas internas de esas barras que estamos cortando en el sentido que corresponde a la tensión, porque si se considera que las fuerzas de tensión son positivas, entonces de esa manera calculamos todo considerando que están a tensión, y si alguna nos da negativa, entonces quiere decir que está con presión. Entonces vamos a hacer esa consideración aquí. Por eso es que las barras están saliendo, ¿sí?, con fuerzas de tensión. Si fueran de compresión es al revés, estarían empujando. Al analizar esta porción, nos damos cuenta que tenemos tres incógnitas, 1, 2, 3. Obviamente yo dispongo de tres ecuaciones de equilibrio estático: suma de momentos, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Sin embargo, para facilitar el proceso, yo puedo sacar, por ejemplo, momentos respecto al punto que se requiera, al que querramos. De todos los puntos puedo sacar momentos. Sin embargo, vamos a elegir algún punto en el que se me anulen dos fuerzas porque no tienen brazo de palanca. Y contra ese punto sacamos un momento y ya solo me quedaría una incógnita. Aquí estamos proponiendo a ese punto como el punto J. ¿Por qué J? Porque si ven la línea de acción de la NIJ y la línea de acción de la NCJ, ambas se cruzan y confluyen al punto J. Entonces, aunque este punto está fuera de mi diagrama de cuerpo libre, es decir, está fuera de la sección cortada de mi armadura, no importa, yo puedo sacar momentos respecto a un punto aunque esté fuera de mi estructura. En este caso J sería un punto externo a este corte, pero es totalmente válido para sacar momentos. Al sacar momentos alrededor de este punto J, estas dos fuerzas, NIJ y NCJ, no tienen brazo de palanca porque pasan por el punto y entonces no van a participar en la ecuación. Pero NCD sí tiene brazo de palanca respecto a J. Entonces, esta sería mi única incógnita en mi ecuación de la suma de momentos respecto a J, y la puedo despejar. Entonces, básicamente eso es lo que se explica en esta zona de acá. Entonces, vamos a sacar suma de momentos respecto al punto J. Bueno, antes de hacer eso, aquí se está poniendo la geometría de la mitad de la armadura, porque vamos a requerir estos datos geométricos. Me dicen que mi armadura tiene unos 75 de alto en el centro. Si vamos acá, es esto, unos 75 y 12 metros. Entonces, con base a estas medidas, vamos a determinar las demás características. Entonces, tenemos 1,75 y la mitad de la armadura aquí pues sería 6. Podemos sacar la tangente de este ángulo como 1,75 entre 6. Aquí lo tenemos. Pero por triángulos semejantes también sería igual a la distancia CI o IC entre 4, que es esto. O también sería BH entre 2, que es esto. Y en todos los casos, la división de 1,75 entre 6 sería 0.2917. Por lo tanto, de estas relaciones, puedo sacar que θ es igual al arco tangente de este valor de acá. Y eso nos da 16.2602 grados. BH lo puedo despejar de aquí, este BH. Si como, pues BH es igual a 2 por 0.2916 y ya me daría 0.5813. Igual CI sería 4 por 0.2917 y eso nos da 1.167. Adicionalmente tenemos otros ángulos, por ejemplo el ángulo alfa
Ya teniendo este valor de 0.5883, su tangente de alfa sería 0.583 entre 2. Entonces alfa sería el arco tangente de 0.583 entre 2 y eso nos da 16.2514 grados. De igual manera, beta, que es este ángulo, sería la tangente sería 1.167 entre 2. Entonces beta sería el arco tangente de 1.167 entre 2. Y ya me da que el ángulo es de 30.2636 grados. Aquí estoy marcando un ángulo gamma, que es entre la vertical y la cuerda inclinada superior de la armadura. Si ya tengo teta, este ángulo completo es 90, de aquí hasta acá. Entonces, por diferencia, 90 le resto teta y me queda gamma. Entonces, de aquí tendríamos que 90 menos teta, que vale 16, ya me da 73.7398 grados para gamma. Bien, teniendo ya esta geometría y esos ángulos ya determinados, ya calculados, podemos pues ya hacer nuestro análisis. Ahora, si observamos, este beta es igual a este por ser alterno interno entre dos barras paralelas, porque esta línea punteada es la horizontal. Este teta es este de acá, es la inclinada de la cuerda superior contra la horizontal, y también es este de acá. Este alfa es este de aquí también, porque tenemos aquí de la horizontal con este son alternos internos a dos paralelas. Entonces, ahora sí, vámonos a sacar suma de momentos respecto a J. Lo que comentaba hace un momento es con respecto a este punto. Entonces, ¿quiénes participan acá? Bueno, participa la fuerza de 1500 con un brazo de 6. Participa este 600 con un brazo de 4, este 600 con un brazo de 2. NSJ y NIJ no, porque su brazo es 0, puesto que pasan por el punto. Pero NCD vamos a descomponerla aquí en C, en su componente horizontal con un brazo de 1.17 y en su componente vertical con un brazo de 2. Vamos a considerar también una convención de signos para esta suma. Los positivos serían los que van en sentido horario. Entonces empezamos. La fuerza de 1500 de reacción con respecto a J sería sentido horario, o sea positivo, y su brazo de palanca es 6. Entonces sería 6 por 1500. Luego los 600 de la carga que está en el punto B, su brazo es 4 y sería antihorario respecto a O, entonces sería negativo, menos 600 por 4. Y el otro 600 sería por 2, también negativo. Y la fuerza NCD se va a descomponer NCD por coseno de teta, porque teta es un ángulo que va con la horizontal. Entonces aquí tenemos NCD coseno de teta, nos daría la componente horizontal por su brazo, que sería 1.17 y sería sentido horario, entonces sería positivo. Entonces más NCD coseno de teta por 1.17. Y la componente vertical sería NCD seno de teta, seno de este ángulo teta, iría hacia arriba, entonces su momento sería también con respecto a J, también sería horario, entonces sería positivo. Entonces, más NCD seno de teta por su brazo, que es 2. Y eso nos debe dar 0. De esta ecuación, mi incógnita es NCD. Entonces, puedo factorizar estos dos términos y poner que NCD, que multiplica a 1.17 por coseno de teta más 2 seno de teta. Igual, y este término lo que me dé lo paso del otro lado. Entonces aquí esta suma nos da 5.400, perdón, y lo pasamos del otro lado para despejar y nos queda menos 5.400. De aquí ya calculamos despejando NCD, este término lo pasamos dividiendo y nos quedaría como menos 3.208.18. Este menos nos indica que es una fuerza de compresión, porque nosotros todo lo estamos indicando a tensión. Ahora bien, es importante señalar que estos ángulos teta pues ya los tenemos calculados acá. Ya sabemos que teta es 16.2602, entonces nada más se reemplaza al hacer los cálculos y nos daría menos 3.208.18 la fuerza NCD. Entonces ya tenemos
esta. Nos faltan estas dos. Ahora nos conviene hacer una suma de fuerzas en Y para que participe esta NCD, que ya tengo su valor, participe esta NCJ que desconozco y sí tiene componente vertical, y no participa NIJ porque es horizontal, no tiene componente vertical. Y entonces la única incógnita en la ecuación sería NCJ, la despejo y ya encuentro su valor. Entonces, hacer la suma de fuerzas en Y sería NCA seno de teta, es esta de acá, NCD seno de teta sería en vertical, positivo, hacia arriba, considerando esta dirección, y después la voy a reemplazar con su signo. Entonces sería NCD seno de teta, perfecto. Luego menos NCJ seno de beta. Es menos NCJ seno de beta menos una carga de 600 menos otra carga de 600, serían esta y esta, más 1500 hacia arriba, por ser hacia arriba es positiva, y eso me debe dar 0. De aquí voy a sustituir mi valor que ya tengo calculado de NCD. Este NCD vale menos 3208, entonces lo sustituimos y ponemos menos 3208 seno de teta menos NCJ seno de beta, y todo esto sumado me da 300. Despejamos la incógnita que es NCJ, sería igual a, lo paso del otro lado y este seno de beta pasaría dividiendo, y esto sería lo mismo, menos 3208,18 por el seno de teta más 300. Entonces, de hacer la operación, resulta que NCJ es de menos 1187,13 kilogramos, y el signo negativo me indica que es compresión. Bien, entonces ya tenemos NCJ. Nos falta NIJ. Como ya conozco estos dos, ya solo tengo esta de incógnita. Con hacer una suma de fuerzas en X de toda esta parte izquierda que estoy cortando, ya puedo calcular NIJ. Entonces, suma de fuerzas en X debe ser 0. Y sería NCD coseno de teta más NCJ coseno de beta. Serían las componentes horizontales de estas dos. NCD coseno de teta más NCJ coseno de beta más NIJ, que es franco y es horizontal, me debe dar 0. De aquí voy a despejar mi incógnita, que es NIJ. Para ello paso estos dos del otro lado de la ecuación, y sería que NIJ es igual a menos NCD coseno de teta menos NCJ coseno de beta. Sustituimos los valores que ya tenemos de NCD, de NCJ, y los ángulos que ya tenemos calculados de teta y de beta, y nos resulta 4105,20. Como es positivo, este indica que es tensión. Exactamente. Entonces tenemos que NIJ es una fuerza de tensión. Entonces ya calculamos estos tres valores usando un corte en la armadura, una sección. Muy bien, ahora vamos a hacer otro corte en otro punto. Hace ratito lo hicimos aquí entre C. Ahora vamos a hacerlo entre B y C, entre I, C y entre I, J. Y vamos a hacer aquí nuestro corte. De esta manera, cortamos aquí, cortamos aquí. Y al hacer esta sección, hacemos esta sección, estoy dejando como fuerzas descubiertas las fuerzas internas en EBC, que quedaría como una fuerza externa para esta sección en la que estoy aislando. Mi fuerza normal en la barra IC, que sería esta. Ambas las estoy indicando como tensiones. Y la fuerza que ya tengo calculada del paso anterior, que era la fuerza en IJ, NIJ, y nos dio 4105,20, que es esta. Este valor pues ya directamente lo coloco.
sería 4105.20. Entonces, de este diagrama de cuerpo libre, haciendo la sección en esta zona, tengo una y dos incógnitas. Entonces ya podemos resolver haciendo nuestras ecuaciones de equilibrio estático. Aquí, si vemos qué nos convendría hacer, pues si yo sacara momento respecto al punto A, esta NBC, que es una incógnita, no participa porque su brazo es cero respecto a. Pero esta NIC sí participa porque su brazo sería 4. Entonces me conviene hacer suma de momento respecto a para poder despejar a NIC, y esta no entra en la ecuación por tener un brazo de cero. Bueno, sí entra, pero es cero su momento y ahí desaparece. Entonces vamos a sacar suma de momento respecto a. Entonces aquí tenemos suma de momento respecto a debe ser cero. Y hacemos, ponemos la misma convención de signos, horarios positivos, antihorarios negativos. Entonces, ¿qué fuerzas tiene el momento respecto a? Pues este de 600 y sería positivo, sería 600 por 2. Y la otra, esta no, porque pasa por A. La otra sería N y C. Esta horizontal tampoco, porque pasa por A. Entonces solo nos queda la de 600 y esta NIC. La NIC sería un brazo de 4, que es esto de acá, y sería antihorario, es decir, negativa. Entonces sería 600 por 2 menos NIC por 4. Entonces ahí tenemos 600 por 2 menos 4 NIC igual a 0. Despejamos NIC y nos da 300 positivo. Eso significa que es de tensión. Entonces ya tenemos calculada esta fuerza. Nos falta esta de aquí. Para, para poder obtener esta fuerza de acá, pues podríamos hacer suma de fuerzas en Y. Participa esta y las cargas verticales, y de ahí podemos calcular NBC. Entonces, suma de fuerzas en Y debe ser 0. Entonces sería 1500, que es la reacción, menos 600, que es la carga que está en el punto B, más NIC, que ya conozco, que vale 300, más NIC, que vale 300, más NBC seno de teta. Esta es la que no conozco. NBC seno de teta es su proyección vertical. Entonces sería más NBC seno de teta igual a 0. Esta es mi incógnita. Entonces, esta sería mi incógnita. Hay que despejarla. Entonces, NBC sería, todo esto lo paso del otro lado. Aquí me da 900, pero del otro lado sería menos 900, menos NIC, que vale 300, ya lo calculamos, entre el seno de teta. Teta también ya lo conocemos. Entonces, al hacer la sustitución, encontramos que la fuerza normal de la barra BC es de menos 4285.72. Al ser negativo, indica que es de compresión. Entonces ya calculamos la fuerza interna NBC y la fuerza interna NIC con esta sección, aislando la parte izquierda. Ahora nos vamos a ir a hacer el análisis por nudos. Vamos a dejar un poquito hacer secciones y vamos a hacer un análisis en nudos para dejar el ejemplo mixto. Y de hecho la manera de resolver los problemas es así: donde nos convenga hacer una sección, pues hacemos la sección; donde nos convenga analizar nudos, analizamos nudos, y en algunas ocasiones no tenemos de otra que usar o secciones o ambas, ¿no? Bien, nudo A, hacemos el diagrama de cuerpo libre de nudo A. Tenemos la reacción de 1500, la fuerza interna de la barra NaH, indicada de manera de tensión, y la fuerza interna NaB, la fuerza de la barra de A a B, también indicada de manera de tensión. Aquí tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones, no hay problema. Me conviene hacer porque no participa NaH y solo me quedaría NaB como incógnita y la puedo despejar directamente. Entonces sería NaB seno de teta. Ese sería la componente vertical de NaB, más 1500, que es la reacción, me debe dar 0. Despejo NaB como menos 1500 de seno de teta y me resulta menos 5357.14. Otra vez el negativo indica compresión. Entonces esta barra está compresión.
Suma de fuerzas en X debe darme cero. Entonces ahora sería NAB coseno de teta, es su componente horizontal, más NAH, que es la fuerza horizontal de la barra de AH, debe ser igual a cero. Despejando NAH me queda menos NAB coseno de teta, sustituyendo, menos menos, aquí ya me quedaría más. 5142.86. El que sea positiva indica que esa barra está a tensión. Luego aquí tenemos, vamos a hacer un análisis en el nodo H. El nodo H, si lo checamos, es este. Solamente tiene barras horizontales y una vertical. Entonces el diagrama de cuerpo libre nos queda así. La fuerza horizontal de, de A a H ya la tengo calculada. Como de 5142. Y tengo como incógnitas este valor sería este de aquí, que acabamos de calcular, este de acá. Y solo tengo como incógnitas la fuerza normal de HI y la fuerza normal de HAB. Entonces, estas dos, pues las podemos resolver. Si saco suma de fuerzas en Y, que debe ser cero, la única que tiene componente vertical es NHB y debe ser cero porque no hay otra. Entonces nos da que la barra NHB es cero de fuerza. Con suma de fuerzas en X también debe ser cero. Sería la fuerza normal de HI menos el 5142.86 debe ser igual a cero. De aquí despejando nos da que la fuerza normal de HI vale 5142.86. Es decir, el mismo valor que está acá, para que ya estas dos se equilibren y el positivo indica tensión. Entonces ya tenemos calculadas estas fuerzas de aquí. Nos vamos ya casi para terminar al nodo I. En el nodo I tendríamos la incógnita nada más una, porque estos demás valores ya los tenemos calculados. Solo me queda la barra N y B. Si vamos a checar el nodo I, aquí lo tenemos. Tenemos una barra vertical, las de la cuerda inferior y una diagonal. De esta ya tenemos valor, de esta también y de esta también. Solo me queda la diagonal como incógnita. Entonces aquí en el corte estoy indicando en rojo N y B como la fuerza normal de la barra de I a B, y es la única que tengo. Las demás fuerzas ya las conozco. Entonces para calcular esta, pues si hago suma de fuerzas en Y, solo participa esta y la de 300, estas dos no. Entonces sería N y B seno de alfa más 300 igual a 0. De aquí despejo N y B como menos 300 entre el seno de alfa y me da menos 1071.99, y esto indica que es compresión. Finalmente, en el nudo D voy a poder calcular la fuerza vertical en la barra vertical que va al centro. Entonces ya conozco estas diagonales que valen 3208.18, las calculamos previamente. Tengo la carga de arriba de 600 kilos y mi única incógnita sería la fuerza de D a J. Hacemos suma de fuerzas en Y para que esta participe y sería 3208.18 por el seno de teta, que es el ángulo con horizontal, para que me dé la componente vertical, más otra vez, porque es la misma fuerza del otro lado, por simetría, menos 600, menos n de j igual a 0. De aquí despejamos n de j y nos resulta de 1196.58 positivos, es decir, atención. Entonces ya vaciamos todos los resultados en esta armadura. Aquí ya es un resumen. Son fuerzas normales en kilogramos, y lo que está en menos es compresión, lo que está positivo es tensión, y lo que está cruzado son barras cuya fuerza normal es 0. Entonces las barras que nos dieron 0 son esta, por simetría, geometría y carga sería esta también. Acá en la cuerda superior nos resultaron compresiones. Está redondeado a 0 decimales porque pues kilos es una unidad bastante pequeña, no tiene caso manejar más decimales.
Entonces aquí tenemos 3200. Fíjense cómo la compresión va a ser máxima en la barra que está cerca del apoyo por la forma en que tiene la armadura y se va disminuyendo hacia llegar al centro. Bueno, aquí arriba es por simétrico, o sea, este valor es este y así sucesivamente. Tenemos las fuerzas de tensión en la barra inferior. En dos barras se mantiene, dado que esta barra es perpendicular, no tiene influencia, se mantienen estas dos, pero su valor va aumentando hacia el centro. En este caso, perdón, va disminuyendo hacia el centro, 5143 y acá ya es menor, 4105 y aquí es igual por simetría. Y las diagonales, estas dos están a compresión, estas dos están a compresión. Entonces ahí ya tenemos un resumen de nuestros resultados y con esto hacemos nuestro diagrama de fuerzas normales. Marcamos las fuerzas normales que ya tenemos acá. Si es negativa, pues marcamos el signo negativo. Todas estas son a compresión. Más o menos esta escala, no esta escala exacta, está aproximada visual para indicar que esta es más alta que esta y esta es más pequeña que esta. Las barras con menores fuerzas normales pues son más delgaditas de los diagramas. Igual las tensiones, aquí son más grandes, aquí son más pequeños. Y entonces este sería nuestro diagrama de fuerzas normales ya finales.